Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hace casi 3 meses entrevistamos acá en Zona Franca al ministro de Salud, Fernando Ruiz. En ese entonces, a principios de septiembre, Colombia tenía más o menos 600.000 casos de COVID-19 confirmados, la mitad de lo que tenemos ahora, más o menos. Cuando le pregunté al ministro Ruiz qué gran incertidumbre quisiera ver resuelta en ese momento, qué cosa no sabía y quisiera averiguar para enfrentar mejor la pandemia, me contestó esto. En Colombia, si a mí me dijeran qué es lo que el ministro de Salud de Colombia quiere saber en este momento, ¿por qué daría todo por saberlo? Por saber cuál es el nivel de inmunidad que se ha generado en el país. No lo conozco. Hoy el país está empezando a recibir estas respuestas precisamente. Un estudio del Instituto Nacional de Salud empezó a hacer pruebas aleatorias de COVID-19 en 10 ciudades de Colombia hace unos meses para poder saber realmente qué proporción de la población se había contagiado del nuevo coronavirus. Los primeros resultados de este estudio fueron anunciados por el INS la semana pasada. En general, creo que vienen con noticias alentadoras e importantes. En Leticia y Barranquilla, más de la mitad de la población registró rastros de anticuerpos para el virus. Cero prevalencia es el término científico, lo cual indica que estuvieron ya infectados. En Medellín, cerca de 1/3 de la población se habría contagiado ya. Y esto confirmaría que hay una subestimación de contagios enorme. Creo que eso ya lo sabíamos. Pero la razón por la cual el ministro de Salud de Colombia lo daría todo por saber el nivel de inmunidad de la población es que con este dato los epidemiólogos podrían calcular el nivel real de vulnerabilidad futura del país. Podrían entonces proyectar medidas más o menos estrictas de distanciamiento social en unas y en otras ciudades dependiendo del nivel de prevalencia. Podrían distribuir mejor los recursos médicos disponibles actualmente y podrían entender mejor en qué lugares es prioritaria la vacunación en el futuro. Por ejemplo, con índices de contagio de cerca del 60% en Barranquilla y en Leticia, dependiendo de cuánto dure la inmunidad luego de haber estado contagiados por el virus, estas ciudades podrían estar ya cerca de la llamada inmunidad de rebaño. Esto quiere decir que hay una proporción tan grande de la población que ya es inmune que el virus tendría muchos problemas en propagarse. Estos resultados necesitan cautela. No significa que pueda ya revivir el carnaval de Barranquilla en febrero, aunque sería una excelente noticia que en febrero Barranquilla pudiera ofrecerse como una isla de contacto humano frente a casi un año de distanciamiento social. Varios expertos me han recordado que aún falta para empezar la fiesta. Falta mirar bien el estudio del Instituto Nacional de Salud, falta ver bien los datos, falta saber cuánto tiempo dura la inmunidad realmente del virus, falta entender bien cómo se distribuyó geográficamente la enfermedad en cada ciudad. Falta mucho, pero estos resultados iniciales nos ilusionan con que tal vez no falta tanto como pensábamos para volver a esa deliciosa vieja normalidad. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá. Muchachos, regálenme la hora que no tengo el celular. Son las 9:05 de la noche. Me acompaña en estudio la doctora María Fernanda Gutiérrez, divulgadora científica, viróloga, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Pontificia Javeriana y directora de Bitácora Javeriana en Javeriana Estéreo. ¿Cómo está? Daniel, ¿cómo le va? Todo bien, ¿cómo va? Oiga, yo creo que casi un año empezamos a hablar del coronavirus con usted. Sí, me acuerdo cuando empezamos a ver cómo se veía la cosa y no la teníamos tan clara. No la teníamos tan clara, ¿no? Hagamos un repasito rápido de cómo estamos ahora. Antes hablábamos de por allá en China, la sopa de murciélago. Ahora estamos hablando de casos diarios en Colombia. ¿Cómo está la cosa? Obviamente aquí los datos, acuérdense que los datos de las últimas 2-3 semanas son datos poco confiables, pero más o menos esta es la curva del virus. Aquí seguimos utilizando la graficación que hace Rafael Hunda en Twitter y nos muestra que después de ese gran pico de julio Y no es tan gran pico, es un
Es decir, cuando hemos visto picos, han sido picos, de verdad, pero nosotros hemos tenido un comportamiento, si usted lo ve ahí, bastante meseta, baja un poco, pero vuelve y sube. Sube un poco. Ahí vuelve a bajar de alguna manera, pero estamos hablando de nuevo, entonces, de casos confirmados de coronavirus. Y eso va a ser interesante en la discusión que vamos a tener ahorita con una de las personas que estuvo involucrada en este estudio del Instituto Nacional de Salud. Muertes. Y aquí, entonces, a ver, yo siento, Fernanda, que en Colombia se están muriendo al día más o menos 170, entre 200 y 150 personas hace más o menos 3 meses. Y siento que esta es una enfermedad peligrosa, que vale la pena mucho de lo que estamos haciendo. No sé si hay opiniones distintas, tal vez hay muertes escondidas que, porque no son de coronavirus, no se están viendo tanto. Aquí de nuevo, como esa meseta de muertes que llegamos, 170 muertes diarias. ¿Hay otra enfermedad que se lleve tanta gente en Colombia? Pues en este momento no, la verdad, esto es un momento pandémico en donde el virus obviamente está llegando a una población que todavía no lo termina de conocer, entonces estamos viendo un aumento exagerado de los casos. El virus es pandémico, va a empezar a ser endémico, eso quiere decir que va a estabilizarse un poco más y se va a quedar en la población hasta que la población aprenda a vivir con él. De hecho, ya estamos aprendiendo a vivir con él. Los casos de muerte, pues no todos son 100% COVID. Hemos visto casos, tanto por problemas de falta de pruebas, hay más personas de las que se mueren de las pruebas que se alcanzan a hacer. Sí. Eso inmediatamente hace que no todas las muertes por COVID sean realmente por COVID, ¿cierto? También tenemos a veces casos de sitios en lugares en Colombia donde las pruebas no llegan. Hay pueblos completos. Hay muertos que no entran dentro de la lista de los muertos de COVID. Exactamente, hay unos que no entran. Es decir, yo no sabría decirle si entre falsos positivos y falsos negativos nos nivelaríamos, no sabría yo decirle. Pero tenemos un número de casos reportados que es muy importante y que que vale la pena no desestimar. A mí este dato de los casos activos me gusta, pero no sé si es tan útil o no. El Instituto Nacional de Salud lo registra. Entonces, los casos que están actualmente activos, no de personas que ya fueron confirmadas, es decir, más de 1 millón, casi 300.000 personas tuvieron COVID en Colombia, pero de los activos ahorita estamos más o menos en 66.000 y eso habla de una enfermedad que está relativamente controlada en términos de su actividad y de su contagio, ¿cierto? Sí, yo lo veo es decir, fíjese que no estamos teniendo un número exagerado, tampoco estamos bajando fuertemente, estamos teniendo un número estable, la gente lo ha podido manejar, la gente mayor se ha cuidado muchísimo ya, la gente que se está cuidando desde hace tiempo se ha mantenido, la gente joven se ha cuidado un poco menos, pero es un poco más consciente. Y eso ha hecho que la cosa, y yo también creo que los servicios médicos han hecho un trabajo increíble, porque han aprendido a manejarlo muy bien, sí. Ya lo tienen, además lo tienen como muy, no solamente manejado actual, sino proyectado. Entonces uno llega al hospital porque tiene otro problema y le dice, mire, si no es urgente, no venga. En este momento vale la pena que aplacemos todas las cosas que son urgentes. No es porque tengamos exagerado, pero podríamos llegar a tenerlo. Entonces, me parece que el gremio médico y todo lo que es la salud lo ha hecho bien y el resto de la gente ha aprendido también. Pero déjeme aquí ser como un abogado en contra de la complacencia. Entonces, Colombia logró controlar el pico, logró mantener su sistema de salud lejos del colapso y eso es importante. No ¿cierto? Lejos, pero bien. Sí, digamos, pero al menos en Bogotá, en las ciudades más grandes, sí. Se logró hacer una capacidad ahí con problemas y todo, que las UCIs no venían en chino, que entonces no le gustaron a la alcaldesa, que me las tradujeran, que yo quiero unas gringas, en fin, pero Colombia sí está dentro del top 20 de países y en general América Latina está dentro de los top 20 de países en número de casos, en casos por millón, en muertes por millón. ¿Habría una forma de haberlo hecho mejor? Yo no creo. Yo la verdad creo que nuestra capacidad económica no nos daba para tener más de lo que tenemos. Pues siempre nos hubiera dado para más porque uno no sabe exactamente dónde está toda la plata que debía estar, pero yo creo que se hizo un plan, el gobierno hizo un plan, puso las unidades de cuidado intensivo que más o menos se calculaban, fíjese que las cifras se han arrimado pero no han saturado, pues es decir, sí. En ningún sitio, eso quiere decir que las unidades de cuidado intensivo que se pusieron están bien. Sí. Hicieron muchas y seguimos todavía, yo digo, haciendo estrategias de prevención, que es muy importante, la pedagogía, la prevención, eso sigue siendo muy importante y
lo hemos estado haciendo, ahí me incluyo un poco. Y el resto, el manejo que se le ha dado a las personas así, sintomáticas que no necesitan hospitalización, también usted estaba diciendo el número de infectados ahorita, los que están activos. Sí. Yo me pregunto, ¿cómo sabemos cuáles son los que están activos? Los que están activos lo sabemos por qué vía qué. Calculamos, ¿no? De cuando le dio a cuando se le debía haber quitado. Sí, pero ¿cuántos que le dieron tienen reportado en las cifras que usted me está hablando? Entonces hay mucha gente, mucho subregistro, pero dentro de toda esa gente que no lo registra es porque realmente no lo necesita registrar. Entonces, voy a entrar con el estudio del Instituto Nacional de Salud. Antes de presentar a nuestro invitado, voy a dar unos datos rápidos de los resultados preliminares de este estudio. Entonces, el plan del Instituto Nacional de Salud, que comenzó hace más o menos 3 meses, era vamos a averiguar qué tanta gente se ha contagiado realmente, porque sabemos que hay un subregistro enorme en las pruebas. Entonces, hacemos como una encuesta de pruebas, ¿cierto? Cogemos 1.000 y pico de personas en Cali, 1.000 y pico en Medellín, 3.000 en Bogotá, porque es más grande, y les hacemos aleatoriamente pruebas a esos para ver qué porcentaje de la población estaría realmente contagiado. Y tenemos resultados de las primeras 3 ciudades, son Barranquilla, Leticia y Medellín. Y esto nos dicen los resultados que ha entregado un poco de manera verbal con un comunicado muy escueto el Instituto Nacional de Salud. Leticia, seroprevalencia del 60%. 60% de la población de Leticia se contagió. Eso, con la población actual de Leticia, uno estimaría que son cerca de 25.000 personas. Y para que vean la distancia que los casos confirmados registran, en Leticia hay casos confirmados de 2.644, según el Instituto Nacional de Salud. En Barranquilla, el 55%, Barranquilla, una ciudad grande donde pegó muy duro, habría 700.000 personas contagiadas, pero casos confirmados hay 40.000. De nuevo, es un subregistro que es mayor a 10 veces. Y en Medellín, un 27%, eso daría unas 683.000 personas, cuando en realidad hay datos confirmados de 94.700. A propósito de este estudio, vamos a hablar con Julián Alfredo Fernández, que es médico y es el director nacional de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Julián. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo va, doctor? Cuénteme, está en Cartagena, me dicen acá, cuénteme, ustedes en el Ministerio de Salud, ¿por qué hicieron este estudio? Yo entiendo que esta es una pregunta que obviamente todos los epidemiólogos quieren saber, y qué tanto vamos a tener detalles adicionales de los resultados. No, por supuesto que es un estudio de investigación muy completo. Participan 10 ciudades. Estos anuncios que hizo el Instituto Nacional de Salud, que es el líder de la investigación, junto con varias instituciones nacionales e internacionales y, por supuesto, el Ministerio, es en miras a la transparencia, pero pues va a haber un informe oficial, así como publicaciones científicas para evaluar no solo la seroprevalencia en las 10 ciudades, sino los factores asociados a la tasa de ataque, entre otros factores. Es importante aclarar, porque estaba escuchando ahorita en la entrada del programa que mencionabas que un alto subregistro. Yo creo que eso es muy impreciso. Ningún país del mundo tiene la capacidad, ni es el objetivo de los sistemas de vigilancia, de detectar la totalidad de casos de una enfermedad como esta, cuyo mayor porcentaje son asintomáticos y leves. Los sistemas de vigilancia se hacen por monitorizar de salud a nivel poblacional. En cambio, los estudios de prevalencia sí nos permiten aproximarnos mejor. No, de acuerdo, y no se lo tome a personal. Creo que hay un alto subregistro en todos los países, y es entendible cuando hay una proporción de los enfermos, de los contagiados que son asintomáticos, es decir, que no se enferman. A usted, a ver, y entonces yo entiendo que los manuales de epidemiología dicen que hay inmunidad de rebaño a partir del 60-70% de la población. Y yo sé que aquí ustedes no quieren mandar ninguna señal, señales que puedan ser equívocas, que esto ya pasó, que la gente se puede relajar, pero ¿a usted le sorprendió, por ejemplo, que Barranquilla tuviera niveles del 60%?
Por supuesto que se habla de que dependiendo de la infección se puede lograr inmunidades de rebaño con un 70%. Pero no es igual con todas las enfermedades. Estrictamente todavía no hay certeza de con qué prevalencia podemos generar inmunidades de rebaño. Y es importante también explicar que la inmunidad de rebaño no es una propiedad fija, sino que es cambiante en el tiempo. Aparentemente esta infección recientemente se ha encontrado que produce una inmunidad protectora y duradera, porque al principio hubo muchas dudas sobre eso, Sí. pero hay muchos vacíos. Por supuesto que es una muy buena noticia en términos de que en ciudades como Cartagena y Leticia tengamos una seroprevalencia tan alta, pero de todas maneras hay un número importante de susceptibles y dependiendo de dónde estén ubicados esos paquetes de susceptibles, hay unos riesgos desde brotes que no hay que pormenorizar. Doctor Fernández, vamos a tratar de arreglar un poquito la conexión. Mientras tanto, Fernanda me puede ayudar a explicar un poco este concepto de la inmunidad de rebaño, ¿qué significa? Pues la inmunidad de rebaño es la inmunidad que adquiere la población por estar en contacto con el virus. Entonces, decir que está en un 60% quiere decir que el 60% de las personas ya están protegidas porque ya les ha dado la infección, aunque no les haya dado la enfermedad. Es decir, pudieron haber sido asintomáticos, pero tienen anticuerpos. Entonces, esa protección que tienen es una manera, es decir, aporta para que la población esté más protegida. Yo se lo pongo de la siguiente manera que siempre lo he hecho y es un efecto sombrilla. Si usted abre una sombrilla y va a pasar un aguacero, se le pueden subir 2 personas a la sombrilla, 3 personas quedan protegidas con la misma sombrilla. Esa es más o menos la propuesta, que varias personas queden protegidas porque hay un grupo de personas protegidas. Entonces, si en Barranquilla, que es una ciudad de 1,5 millones de personas, y ya el 60% están contagiados, y llega alguien de Bogotá con el virus y se encuentra con 4 barranquilleros, es probable que 2 o 3 de esos 4 barranquilleros ya sean inmunes. Claro. ¿Cierto? Y entonces eso solo se lo puedo contagiar a uno. Sí, pero la propuesta es que el virus no le entra a los 4 al tiempo, sino que le entra primero al uno, después al otro, ¿cierto? Claro. Y si le entra primero al uno y ese primero ya está protegido, es capaz de agarrar el virus y desbaratar el virus. Entonces, eso ya, el virus no sigue circulando. Ahí se lo frena. Exactamente, esa es la propuesta. Y la inmunidad de rebaño, además, implicaría, a partir de cierto porcentaje de personas que tienen una inmunidad, que el virus se va achiquitando solo. El virus no, pero sí la capacidad de infección. Capacidad de infección. Póngale usted que entre un número, imagínese usted en un salón en donde tiene 100 personas, 60 están protegidas. Usted entra, abre y bota un virus, ¿cierto? Y el virus llega, la posibilidad de que llegue a los no protegidos es muy bajita. Y tan pronto entra el protegido es capaz de desbaratar el virus. Entonces, y ya no vuelve a sacar más virus. Entonces, la discusión es, ese 60 puede ser más, normalmente es un poco más alto. 70 más o menos, cuando arrancamos en esta pandemia decíamos 75. Más o menos 75-80 es lo que se ha visto que ya es bastante más seguro y se estaba estimando 65 con el COVID. ¿Y a usted los resultados, por ejemplo, de Barranquilla, Leticia y Medellín, la sorprendieron o usted pensaba que estaba por ahí la cosa? A mí me sorprende más que en Barranquilla tenga 60 y Medellín 25. Eso me parece que es un poquito desequilibrado para 2 ciudades que son bastante similares. Aunque lo de Amazonas no me extraña porque tuvimos un pico en Amazonas que fue claro. Puede ser que hayamos tenido un pico en Barranquilla que no lo vemos muy claro en el mapa, pero puede haber sido Barranquilla un momento. Vamos a hacer una breve pausa. Seguimos hablando de este importante estudio que está llevando a cabo todavía el Instituto Nacional de Salud, del cual tenemos algunos datos preliminares. Seguimos hablando con el doctor Julián Alfredo Fernández, que es el director nacional de epidemiología, y con María Fernanda Gutiérrez. Ya volvemos.
9:24 de la noche, seguimos en directo aquí en Zona Franca. Hablamos de un importante estudio que está haciendo en este momento y del cual hay datos preliminares el Instituto Nacional de Salud, que trata de responder la pregunta de cuánta gente realmente se ha contagiado del virus en el país. Los datos iniciales hablan de un 60% en Barranquilla, un 50 y pico % en Leticia. Ponlo otra vez que ya no me estoy echando estos porcentajes de memoria, el de cero prevalencia, 3 ciudades mejor. Y estamos hablando en este momento con Julián Alfredo Fernández, que es médico y es el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud. Leticia 60%, Barranquilla 55%, Medellín 27%. Son datos alentadores en el caso de Leticia y Barranquilla. En el caso de Medellín todavía falta bastante para llegar al umbral alrededor del cual se habla de la inmunidad de rebaño, que es del 60 al 75%. Doctor Fernández, entonces decíamos, mire, uno podría decir ya 60%, digamos que Leticia y Barranquilla no están tan lejos de la inmunidad de rebaño, pero ustedes nos están diciendo tengan cuidado porque, ¿por qué? Porque no se sabe qué tanto dura la inmunidad natural generada por el virus, ¿cierto? Sí, hay que entender algo clave, y es que la inmunidad de rebaño no es una propiedad fija en las poblaciones. Las poblaciones inmunológicamente, al igual que los individuos, son dinámicas. Entonces, no necesariamente la inmunidad de rebaño es algo que logro y mantengo en el tiempo. Ahora, hay buenas noticias en el sentido de que al principio se encontró que esta inmunidad podía tardar 3 meses y se perdía. Pero recientemente se ha encontrado que en estudios de cohortes que comenzaron seguimiento a principio de año, la inmunidad parece ser que sí existe, es potente y al menos tan duradera como los meses que llevamos. Esto nos muestra que puede generar un tipo de protección y también depende no solo de la proporción de susceptibles, sino quiénes son, dónde están localizados y qué tan vulnerables son. En el caso de Medellín, nos debe llamar la atención para decir que hay que incrementar la protección a la población, dado que todavía hay un alto número de susceptibles. Claro. Y esta información es tremendamente útil para ustedes, ¿cierto? Entonces uno podría decir, por ejemplo, en Barranquilla podríamos ser menos estrictos con las restricciones, ya que hay un porcentaje alto de la población que se ha contagiado. En cambio, en Medellín debemos seguir teniendo mucho cuidado con las aglomeraciones, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que esto se va a utilizar para tomar ese tipo de decisiones? En primera instancia se utiliza para recalibrar los modelos matemáticos que predicen el comportamiento de la infección. En segundo, permiten calcular la letalidad verdadera, porque la letalidad que se calcula con los sistemas de información es muy limitada. O sea, qué proporción de los infectados se mueren es difícil saberlo cuando tú no conoces el denominador real. En cambio, con los estudios de cero prevalencia nos aproximamos mejor al denominador, a la que se llama la tasa de letalidad en infectados, IPR, por sus siglas en inglés. Primero, una utilidad epidemiológica. Ahora, en el sentido de hacer medidas distintas, yo creo que las medidas de distanciamiento físico y de autocuidado no se pueden relajar en este momento en ninguna parte del país. E incluso, si hay un alto impacto ya en la ciudad, al contrario, es el mejor momento para tener medidas que tienen mayores retornos, como las medidas de rastreo y aislamiento de contactos. Entonces, creo que todavía estamos lejos, a pesar de las buenas noticias, de que eso permita una flexibilización en las medidas, claro. Las medidas deben mantener. Pero venga, déjeme preguntarle, porque, a ver, yo entiendo que la estrategia de Colombia rápidamente pasó de la supresión a la mitigación de los efectos del virus. Entonces entendimos que aquí ya había una transmisión comunitaria, que no teníamos los sistemas de rastreo para realmente buscar a todas las personas, no teníamos los hoteles que tenían los surcoreanos para meter a los enfermos y obligarlos a hacer la cuarentena. Y dijimos, bueno, le jugamos a mitigación y en últimas, y sin decirlo
muy explícitamente, le estamos jugando a inmunidad de rebaño. ¿Usted cree que con estos datos uno podría empezar a cambiar esa estrategia de decir, ya llegamos a un punto en el cual hay una inmunidad importante, juguemos a la supresión en algún u otro lugar, o esa idea ya pasó? No, la supresión tiene sentido en las fases muy tempranas de una pandemia como una estrategia para tratar de frenar la transmisión. Después de que ha existido una tasa de ataque, no hablamos estrictamente de supresión, sino sencillamente de una disminución de la transmisión por razones naturales, por la disminución o el agotamiento, mejor llamémoslo, de susceptibles. Sí. En este momento, pero yo quiero aclarar una cosa, Colombia nunca ha utilizado la inmunidad de rebaño como una estrategia. La inmunidad de rebaño es un hecho natural que se presenta, bueno, o natural o por vacunación, pero una cosa es que la inmunidad de rebaño pueda existir y otra cosa es que sea una apuesta, y el llamado a la Organización Mundial de la Salud es a no considerar la inmunidad de rebaño como una estrategia a buscar. Otra cosa es que se llegue a él. De acuerdo. La estrategia de mitigación, perdona, termino con una frase, no tiene como objeto generar inmunidad de rebaño adrede. Tiene como objeto reducir el impacto sobre los más vulnerables de la infección, reconociendo la imposibilidad de frenar la transmisión, porque la supresión es efectiva, pero es muy costosa socialmente y tiene otros impactos en salud que también se traducen en vidas humanas. Y una última, doctor Fernández, y es el impacto que esto va a tener en los esquemas de vacunación que se están pensando para el futuro. Entonces, si yo sé que hay unas vacunas limitadas que va a tener Colombia en algún momento del próximo año, yo diría, bueno, ya sabemos que hay que mandar más poquitas a Leticia y a Barranquilla y tal vez más a Medellín. ¿Estaría en lo cierto, digamos, en ese cálculo? La estrategia de vacunación es algo que lo comunicaría al señor ministro. Por ahora no hay una priorización en ese sentido, solo priorizaciones de poblaciones más vulnerables de complicar y morir, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y el personal de salud, al menos en una primera fase. Los parámetros que tú dices podrían ser considerados, pero esa estrategia la tiene que comunicar el señor ministro. Claro que sí. Julián Alfredo Fernández es médico, es magíster en salud pública y es el director nacional de epidemiología y demografía del Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctor Fernández. Muchísimas gracias a ti, que estés muy bien. Usted sí puede hablar sin el cargo. No, pues yo lo entiendo, es un director, tiene un viceministro y un ministro por encima, y el tema de la vacunación es un tema bien caliente, sí. Obviamente esto sirve para saber dónde poner las vacunas o no. Pues yo creería que sí. Es decir, yo creo que tener el dato de cero prevalencia es importante porque yo sí creo que la ciudad o la región se puede empezar a sentir más tranquila. Yo todavía estoy un poquito impresionada de ver la gente que ya le dio COVID, sí, diagnosticado, y sigue saliendo muerto de susto a la calle. Entonces yo le digo, mire, póngase el tapabocas por el respeto a los demás, porque eso también es un problema de convivencia. Pero tenga tranquilidad usted porque ya no le va a volver a dar. Y entonces la siguiente discusión es, no, la reinfección fijo, porque es que ya dijeron que y los casos que están claros en reinfección son bien poquitos. Bien poquitos. Ellos están haciendo fiesta en el máster los ex-COVID. Pero la verdad es que la gente que ya le dio COVID sí debería pensar en claro, y sobre todo debería pensar en que yo no voy a estar corriendo para que me den la vacuna a mí si ya pero me por dio Dios, COVID, ¿no? Por ejemplo, dicen el primer grupo es a los de la salud. Pues los primeros, obviamente los primeros que deben saber si ya tienen anticuerpos son las personas que están de alto riesgo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero si yo ya sé que me dio COVID o ya tengo anticuerpos, ¿para qué me pongo la vacuna? ¿Para reforzar los anticuerpos? Yo la verdad creo que no se necesita la vacuna. El estudio de seroprevalencia sí es muy importante para saber cuántas personas les ha dado, pero también nos da una información importantísima de cuántas personas se tienen que tranquilizar, quiénes son los que primero tienen que empujar la economía en nuestro país y quiénes son los que realmente necesitan la vacuna. Y esta última antes de irnos a la pausa. Obviamente todo el mundo se pone incómodo cuando uno dice que la estrategia es la inmunidad de rebaño. Los suecos se volvieron famosos alrededor del mundo por decirlo, pero
Si no le jugábamos a eso explícitamente, implícitamente no lo hemos hecho tan mal, al menos en Leticia y en Barranquilla. Pues pueden estar un poquito más tranquilos. La discusión es el 60, el 70 o la efectividad de esa inmunidad. Porque esa inmunidad sí que es un poquito del azar, ¿no? Es un poquito entregada al azar. Es más bonita la inmunidad dada por la vacuna. Si yo logro vacunar al 60 o al 70% de la población, que fue lo que pasó con polio, la erradicación de polio estuvo dada primero por una gran dosis de vacuna a un altísimo porcentaje de la población, pero de todas maneras había un porcentaje de la población que no se vacunó. Y eso también lo tenía claro el instituto y lo tenía claro. Y luego, la inmunidad de rebaño es la que nos ha logrado sacar del problema. O sea, los ex-COVID que estaban celebrando ahí en el máster también le tienen que bajar a... Yo creo que los optimismo. ex-COVID tienen que estar tranquilos. Tranquilos, pero no frescos. Exacto, tienen que saber que están en una población en donde tienen que respetar a los demás, pero si tienen que pensar, a mí ya me dio, no me tiene por qué volver a dar esto. Vamos a hacer una pausa y nos metemos por un lado distinto, el tema de las vacunas que está ligado al tema de la prevalencia de la enfermedad en la población y de cuántas vacunas se necesitan, qué tan rápido se necesitan. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando del coronavirus, como para variar, no mentiras. Le hemos dado ya, al principio fue como, mire, por ahí 3 meses, 3 o 4 meses, todos los días. Todos los días. ¿Se acuerda? Pues, pues estuvo varias veces. Después 1 cada 2 a la semana. Ahora creo que llevamos en 1 cada 15 días. Es que ya la gente está mamada. Afortunadamente no está mamada de hablar de este tema y de buscar todos los recovecos del sistema de salud que ha desnudado esta pandemia. Tatiana Andia, que es candidata al doctorado en Sociología de la Universidad de Brown. ¿Usted es candidata todavía, Tatiana? No, pero eso hace 1000 yo años sí. que no. Yo sí decía, no. Es doctora de Brown y es profesora en la Universidad de los Andes. ¿Qué más? Bien, ¿usted qué tal? Bien, bien. Aunque soy todavía creo que cero negativo. Desafortunadamente. ¿Usted cree? ¿Pero Pues, tiene comprobación empírica o sí, no? no, yo me hice la prueba del pinchazo, me la hice hace poquito, la de 50.000 pesos. ¿Es buena, Fernando? No, ¿se aguanta? De 50.000 pesos puede ser la de antígeno o de anticuerpo. Si es la del No, la de pinchazo, anticuerpos, sí es, la de anticuerpos. sí es anticuerpos. Anticuerpos, Si sí. es anticuerpos. Venga, y voy a confesar, yo he estado pensando en hacerme la prueba de anticuerpos antes de irme de vacaciones para poder abrazar a mi mamá. ¿Es mala idea? ¿Qué logra? Abrazar a su mamá, pero que si le dicen que sí tiene anticuerpos, ¿no la abraza? No, ¿Sí la abraza? pues no, claro. Sí tengo anticuerpos, entonces me La toca abraza. hacerme la PCR para saber si ya me pasó la enfermedad. No sea tan complicado. ¿No? Andy, ¿a usted qué dice? Yo tuve como, mejor si hágase la prueba, alguna prueba, antes de ir. Pero igual veo a mis papás, los veo con distancia, pero era como para poder ya, o sea, tener unas vacaciones. Como abrazarlos. Sí, me hace falta abrazar a mi mamá sobre todo. Bueno, entonces, estábamos hablando de los estudios de cero prevalencia que son importantes para entender una cantidad de cosas y entre ellas qué tan intensivo tiene que ser el esquema de vacunación. Usted ha estado, Tatiana, escribiendo, leí lo que escribió con Claudia Vaca en Razón Pública, que creo que salió publicado hoy, acerca de todos los problemas del mecanismo COVAX. Hagamos como una pasada rápida por lo que tiene Colombia y que es COVAX. Colombia entonces decidió meterse como en una bolsa de las vacunas, que es el sistema que está promoviendo la OMS y la Fundación Bill Gates, y no tiene ninguna negociación directa bilateral con un productor de vacunas, ¿cierto? Pues no sabemos. Claro. Entonces, en realidad, el mecanismo transparente en el que está incluido Colombia es el mecanismo COVAX, que es un mecanismo multilateral que creó la OMS para
un poco hacer algo que yo creo que es deseable, que es juntar la demanda de todos los países del mundo, y no solo la demanda, sino la inversión de todos los países del mundo para obtener vacunas de la forma, en mi opinión, más eficiente, que si todos metemos nuestro dinero para financiar digamos, el desarrollo de vacunas, y todos nos podemos beneficiar de ese mecanismo, pues eso suena como algo que es una acción colectiva básica que podría generar los mejores resultados. Sin embargo, esa acción colectiva tiene muchas complejidades o tiene muchos retos que enfrentar, entre otras que países como Estados Unidos no se han montado al bus de la acción colectiva global. Pero no solo eso, sino creo que también tiene retos en términos de que hay digamos, se está pescando en río revuelto, hay como una ansiedad colectiva que ya se vuelve medio irracional, de una especie de carrera por acceder a unas vacunas hipotéticas en un ambiente de absoluta opacidad, en donde nadie sabe exactamente quién puede acceder, en qué términos, quién está negociando antes que otros. O sea, hay como en paralelo con esta idea más global, normal, de metámosle todos a un mecanismo multilateral de cooperación para acceder a las mejores alternativas de vacunas. A la vez hay como países firmando acuerdos bilaterales con industrias que van generando unas vacunas y eso genera mucho ruido, y creo que en Colombia eso es lo que está pasando, que tenemos nuestra apuesta COVAX y a la vez unas posibles negociaciones bilaterales de las que nadie sabe nada. Claro, y en ese sentido creo que Colombia, sentimos que en Colombia estamos un poquito quedados, pero yo veo como los estudios de cero prevalencia, veo que además las vacunas que un día parecen muy prometedoras, como la de AstraZeneca, que solamente había que meterla a la nevera, que valía como $5 la dosis, ahora resulta que el nivel de efectividad del 90% le salió por una prueba que hicieron poniéndole media dosis por error a 3.000 personas, y entre esas ninguno mayor de 60, ¿no? Entonces, ¿está bien pensar que nos estamos, o sea, que estamos quedados, o usted cree que este es un tema en el que, como parece pensar el ministro Ruiz, hay que ir despacio y hay que ir como sin hablar mucho? Sí, yo creo que hay como, es una tensión muy difícil de manejar, hay una presión política para acceder a vacunas rápido, hay como ansiedad en el público por múltiples razones, entre otras que todos queremos salir a la calle ya y que la vida vuelva a la normalidad. Y creo que eso genera una presión fuerte en los gobernantes, pero no solo eso, creo que sobre todo las reactivaciones económicas, la idea de que la economía vuelva a fluir de la forma en la que solía fluir antes de la pandemia, hace mucha presión sobre una solución que yo digo mágica, de una vacuna que eventualmente nos vamos a poner todos y nos va a permitir salir a la calle frescos, ¿no? Y como eso no es la realidad, yo soy muchísimo más proclive a creer que la cautela es la mejor forma de avanzar en este tema. Estamos desarrollando vacunas muchísimo, pero es que esto es como probablemente 6 veces más rápido de lo que se desarrollan normalmente, y eso tiene altísimos riesgos. Y creo que en ese sentido, pues así como uno, digamos, apoya todos los esfuerzos y cree en la ciencia y etcétera, también creo que no es necesariamente sabio creer que lo más rápido, lo primero que llegue es lo mejor. Sí, porque Fernanda, porque yo ya he escuchado conversaciones de gente que me dice: no me importa cuánto vale, yo quiero la Pfizer y me la voy a ir, así me toque irme a Miami con una nevera entre el avión, me voy a traer la Pfizer y se la voy a poner a mi mamá y a mi abuela, y esa idea de que hay que tomar una decisión rápido, ¿qué piensa usted al respecto de esa ansiedad que mencionaba Tatiana? No, yo la verdad creo que estamos muy expuestos a lo que primero buenamente nos llegue. Pocas son las personas que tienen la posibilidad de coger el avión, echarlo en la nevera y salir corriendo. Se van a gastar todos los ahorros. Bajo ese principio ya nos hubiéramos ido para Rusia, que ya la están, según ellos, ya la están entregando. Entonces, pues eso depende. Hay unas que obviamente tienen mejor fama, pero todas tienen un riesgo. Pero el riesgo también hay que medirlo, porque hay mucha gente que se va hacia el otro extremo y piensa, no, es decir, yo me pongo cualquiera y hay otros que dicen, yo no me pongo ninguna. Entonces yo creo que ese riesgo tenemos que verlo.
Qué poco común que es el sentido común. Sí, el sentido común lo hemos perdido en esta pandemia. Una de las cosas que se ha perdido fuertemente es el sentido No, y común. generalmente es escaso. Vamos a hacer una breve pausa. Seguimos hablando con Tatiana Andia, con Fernanda Gutiérrez después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos sobre un importante estudio que está haciendo el Instituto Nacional de Salud para ver qué tanta gente realmente está contagiada de COVID. Dicen que más de 50% en Barranquilla y Leticia, que Medellín va por el 30%. Esos son datos importantes para saber dónde es más necesaria la vacuna, cómo manejar las restricciones. Estamos hablando al respecto con Fernanda Gutiérrez y con Tatiana Andia. Fernanda, usted que es pues viróloga y que se especializa en matar virus, o en verlos, Ojalá matarlos, pero no por ahí. cultivarlos. ¿Qué le ha parecido interesante como del desarrollo tecnológico de estas vacunas? Esto es como la carrera a la luna, obviamente menos épico porque todo es chiquitico, pero ¿qué ha sido interesante en términos de desarrollo científico? Pues ha habido unas cosas increíbles que han llevado, es decir, este estudio, no solamente la vacuna, sino del COVID y todo lo que ha generado, pero sobre todo la vacuna ha llevado a, por ejemplo, a que se usen las tecnologías que venían clásicas, se agarren, se mejoren y con eso se aumente la velocidad de producción de la vacuna. Sí. Es decir, las tecnologías han mejorado montones, la cantidad de dinero que se ha invertido ha sido increíble y eso ha permitido a productoras de vacunas arriesgarse a adelantarse. Es decir, hay unas de esas productoras de vacunas ya tienen los lotes listos para mandar en el avión cuando todavía no han terminado los estudios. Es decir, se están arriesgando, con la cantidad de plata que tienen, se han arriesgado a poder producir la vacuna considerando que lo que tienen ya va a estar bien. Y tan pronto la FDA les dé el permiso, ya la tienen casi que montada en el avión. Tatiana, y entonces este era como un setup para la pregunta que le quiero hacer. ¿Y esto no reivindica el sistema de competencia a través de patentes y de lucro de la industria farmacéutica? No, Oh. o sea, no soluciona ese problema que creo que es fundamental. O sea, creo que uno podría decir que hay una discusión eventual sobre el sistema de, digamos, de premio a la innovación global que se ha hecho a través de patentes, es decir, para quienes no conocen el sistema, básicamente consiste en yo innovo, ¿cierto? Invierto un montón de dinero en teoría en innovar, y digo en teoría porque realmente hay muy poca transparencia acerca de cuánto se invierte en ese modelo para innovar. Y después de eso recibo una remuneración a través de un monopolio que dura además mínimo 20 años, de acuerdo con las normas internacionales al respecto, 20 años de monopolio en el que yo puedo establecer los precios que yo quiera. Justamente ese es el atributo de un monopolio, en que si yo soy el único productor, puedo poner el precio que yo quiera. Y digamos, cuando digo que hay muy poca transparencia, no solo que hay muy poca transparencia en la inversión, mucha de esa inversión es pública y eso no se reconoce. En la participación privada es muy poco claro cuánto es. Luego tengo un monopolio por 20 años y no se sabe realmente ese monopolio qué financia y cómo lo financia, ¿cierto? Y para ciertas cosas eso parece como un buen sistema para promover la innovación, Sí. pero cuando se trata de una pandemia global, ¿cierto? En donde todos, es como un bien público global, pensémoslo así, ¿cierto? Es algo de lo que todos necesitamos, de lo que todos nos estamos enfermando. Este es un claro ejemplo en donde tal vez ese sistema es el peor sistema. ¿Por qué? Porque incentiva a que solo los más ricos, los que pueden pagar eventualmente el precio al que yo obtengo ese monopolio, sean los que acceden a una cura que todos necesitamos. El mejor ejemplo previo a esto fue el VIH-Sida, en donde el modelo mostró sus mayores deficiencias, porque implicaba que solo los ricos podían acceder a la cura del VIH-Sida, cuando la mayor prevalencia del VIH-Sida estaba en países pobres, africanos y latinoamericanos, que realmente no podían pagar por esa innovación. ¿De qué nos sirve innovar? ¿De qué sirve crear nuevas terapias si la gente que más las necesita no va a poder acceder a ellas? Fernanda, usted que conoce el sistema, que ha trabajado ahí adentro, ¿qué piensa?
Pues desafortunadamente sí, eso es lo que estamos viendo que puede llegar a pasar y esa es una de las cosas que COVAX está tratando de evitar, que haya equidad, que haya igualdad para todos, que todos recibamos la vacuna y que la recibamos a unos precios cómodos y que la recibamos con una calidad pues muy buena, porque imagínese usted que la vacuna se vaya dañando porque no mantiene la cadena de frío. Entonces, cuando llegue a un pueblo alejado de Colombia, pues ya no va a llegar buena. Eso no nos puede pasar. Y tampoco puede ser que la gente pobre no pueda tener acceso a la vacuna. Creo que esa es la estrategia que tiene montada la Organización Mundial de la Salud y la Sí. propuesta que tiene COVAX. No conozco la discusión alrededor de qué está pasando, es decir, eso que estaba diciendo Tatiana de la falta de transparencia o la falta de... también... No, pues no vio como el director director nacional de epidemiología. Le pregunto sobre la vacuna y él saca, o sea, se pone tieso y dice, no, este tema solo lo puede tratar el ministro de Salud y es imposible que el ministro de Salud concrete las cifras. Hay unas cifras que cambian y no tenemos ni idea acerca de negociaciones bilaterales. De hecho, dentro de COVAX mismo hay un problema de transparencia, como dice usted, Tatiana, ¿o no? Sí, sí, pues creo que es como es una lucha de poder muy asimétrica, muy difícil de llevar, ¿cierto? Y está asociada a que buena parte del poder está en manos de la industria farmacéutica, que es quien tiene la capacidad en gran medida por razones históricas de hacer no solo los ensayos clínicos, sino también la producción a gran escala de una eventual vacuna. Y eso tiene muchos problemas por varias razones, pero tal vez las más importantes es que hay una presión para que haya protección de propiedad intelectual, a pesar de que muchos gobiernos han firmado, no el nuestro, lastimosamente, Sí. pero muchos gobiernos han firmado como una declaración solicitando que en el caso de las vacunas del coronavirus, por razones de interés público, no se piense en propiedad intelectual, con obvias razones. Es que necesitamos que la mayor cantidad de industrias puedan producir la vacuna porque necesitamos alta producción. Pero no déjeme, podemos proteger patente para que meto solo ahí, Pfizer lo pueda producir. porque nos queda un minutico, pero sí quiero como para terminar en una nota baja. No, es decir, este es un sistema que ha sido, no, creo que va a ser baja porque este es un sistema que ha sido tremendamente resistente a esta discusión y en medio de la peor pandemia en un siglo, se ha avanzado muy poco para intentar unos modelos alternativos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y pues para terminar en una nota más baja, creo que lo que es más preocupante es la falta de transparencia, y me refiero a falta de transparencia no solo en las negociaciones, creo que hay mucha falta de transparencia en las negociaciones, los gobiernos están negociando por debajo de la mesa y etcétera. Hay mucha falta de transparencia incluso en la ciencia. Y eso creo que es lo peor que nos puede pasar. Y es que todo el mundo esté haciendo ensayos clínicos tratando de tapar cosas, ¿no? Sí. Y que al final eso genere una absoluta desconfianza sobre la ciencia en un momento en que la ciencia ya está pasando por Vamos con calmita con la vacuna, no hay que afanarse. Tatiana, muchas gracias por su tiempo, es un gusto siempre tenerla por acá. Y Fernanda, es un gusto tenerla aquí en vivo y en directo un año después. Casi Podemos un año. decir que hemos sobrevivido. Vamos, ahí vamos trabajándole. Muy bien, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.